hegelianos decimos que bárbaro, nos cuenta toda la teoría y encaja a la perfección con la teoría. ¿Por qué yo, después de escuchar ese testimonio, diría, este tipo no terminó su análisis? A ver. Porque nunca deja de operar el deseo. No lo escuché. Porque nunca deja de operar el deseo. ¿Y entonces? Pues entonces realmente pues no puede concluir su análisis. O sea, ¿No puede qué? concluir un análisis. Ah, no. Ahí me está diciendo que entonces jamás podría terminar el análisis. No, supongamos que sí lo terminó. ¿Sí? Que lo terminó bien. ¿Sí? Él cree, ya se siente feliz, está muy bien. ¿Por qué yo digo que ese no es un testimonio de final de análisis auténtico? Miren el triangulito, hay algo que ese triangulito les tiene que poder dar como artista. Exacto. Todo caso de análisis, o sea, hay un texto de Freud que se llama Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. ¿Sí? Todo caso llevado hasta el final tiene que contradecir la teoría psicoanalítica en al menos algún lugar, porque si no está subsumido en lo universal y lo singular siempre está a contramano. Es como el innumerable de Borges, tiene una rareza, algo que no encaja, que está un poco más, un poco de menos, más allá, no porque sea normal o anormal, sino porque no tiene que encajar justo. Tiene más bien hacer ruido, hacer disonancia, ¿sí? Desencajar respecto de la teoría, y debe llevarnos, por lo tanto, cada análisis a poner en tela de juicio todos los principios del análisis. Por eso cada vez nosotros volvemos a pensar el análisis en cada testimonio de alguien que ha terminado genuinamente su análisis. Sí. Por ejemplo, eso que está mencionando de que sería encajar de cierta forma en lo universal, sería aquello que Freud había llamado como el análisis interminable, porque había algo que realmente el sujeto a veces no daba cuenta de ello. O sea, que no llegaba a un punto donde dijera, y ya. Sí, entiendo la pregunta, pero si la entendí bien, mi respuesta es no. Digamos, no ese es el motivo por el cual no sería un testimonio acabado del final del análisis. Hago un principio de respuesta de todos modos más amplia de lo que vos decís. El tema del análisis terminable e interminable, en Freud tiene dos vertientes a grandes rasgos. Uno, el hecho de que muchos análisis, por más que él se esforzara, no podían pasar de cierto punto, no podían terminarse genuinamente, porque se chocaban con una especie de roca dura, inatravesable, que era la angustia de castración. ¿Sí? Con una forma en el varón, otra forma en la mujer, no importa, pero era angustia de castración. ¿Sí? Entonces los análisis no pasaban de allí, ¿sí? Y por lo tanto había una parte que no se resolvía del análisis por cuestiones técnicas del análisis que no sabíamos cómo hacer. Lacan vino a resolver, no se puede pasar más allá de la angustia de castración con el análisis lacaniano ahora, porque encontró cuál era la trampa de Freud, descubrió cuál era la trampa y se encontró cómo pasar por el costado de esa roca que antes era un obstáculo. Y el segundo aspecto, digamos, uno es la responsabilidad del analista. ¿Sí? El análisis no puede llevar más allá de la roca de la castración y bueno, qué sé yo. Freud era honesto, realmente era honesto, y entonces asume que públicamente que los análisis no siempre terminan, pocas veces terminan donde deberían terminar. Pero hay un segundo aspecto que es independiente de ese, que es el hecho de que restos sintomáticos siempre quedan, ¿sí? Y que esos restos sintomáticos no necesariamente son cosas que haya que levantar, ¿sí? En Construcciones en el análisis, que es un texto del mismo año, de análisis terminable e interminable, Freud le dice con todas las letras, ¿sí? Dice, no solamente nosotros debemos tirar abajo las barreras de la represión que causó los síntomas por medio del retorno de lo reprimido, sino que además debemos crear nuevas barreras sobre bases más sólidas. Es decir, que en algún sentido hacer lo contrario de lo que hacíamos cuando interpretábamos, que era aniquilar la barrera de la represión. Ahora tenemos que reconstruir diques que no sean tan fácilmente atravesables por medio del retorno de lo reprimido, ¿sí? Y por lo tanto, dejar algo de un resto sintomático es dejar algo de un dique sólido. ¿Se entiende? Lacan le dio una forma totalmente novedosa a eso al final de su enseñanza, ni me meto con eso porque ya es demasiado abstracto para el momento, pero el análisis en este sentido es estructuralmente interminable, ¿sí? Y no por una falencia del psicoanalista o de la teoría analítica o del tratamiento que se ha llevado a cabo, ¿sí? Entonces esos restos que menciona que son imborrables, por así decirlo, en el sujeto,
vendría a ser también parte de la singularidad. Efectivamente, vamos todavía. Esto ya hace que valga la pena que yo haya venido a Culiacán. La verdad, este comentario ya me pagó el viaje. Bueno, sí, efectivamente es así, tal cual. ¿Qué comentario de ella? Decilo por alta, por favor, porque no te escucharon en el fondo. Comentaba que eso que venían a ser ciertos restos sintomáticos venían a también a anunciar esa singularidad en el sujeto, aún después precisamente del recorrido analítico. Bueno, solamente un comentario algo más antes de terminar y pasarles ahora la palabra al final de esta segunda vez, es en un ping-pong de preguntas y respuestas. Mencioné tanto en la conferencia pública del miércoles como ayer a la noche el pseudo discurso capitalista, ¿sí? En lugar de ser un discurso que es un modo, una estructura del lazo social, era un pseudo discurso porque más bien es lo que revienta los lazos sociales, ¿sí? Bueno, de todos modos Lacan estudió qué estructura tiene, ¿sí? Es la estructura de lo que llamamos el amo contemporáneo, el amo capitalista, y se obtiene por inversión de estos dos términos, ¿sí? El S tachado y el S1 están invertidos, ¿sí? Ya no hay ninguno entonces de estos cuatro, ¿sí? Permutan entre sí el S tachado y el S1, ponen acá arriba el S tachado, aquí abajo el S1, y eso les da el pseudo discurso capitalista. Simplemente como para que tengan incluido en este esquemita lógico formal también lo que dijimos acerca del pseudo discurso capitalista, ¿sí? Por esa ruptura que establece de la continuidad entre S1, S2, S tachado y A, que los movía rígidamente hasta ese momento, esa ruptura es responsable de, digamos, esa desagregación que introduce en los lazos sociales y promueve, por lo tanto, el individualismo contemporáneo, que es justamente el no hay lazo. La vida light. ¿Eh? La vida light de la que hablaba usted, ¿no? También, por ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, les doy la palabra. Ahora les paso el micrófono, pásense entre ustedes también. Sí, respecto a lo que mencionaba del estilo, algunas veces en la experiencia analítica surgen los relatos de episodios muy vergonzosos del analizante, episodios muy dolorosos, y aparece un significante que es muy repetido a lo largo de las sesiones, ¿no? Aparece alguna palabra que describe esos episodios. Eso sería el estilo. ¿Podríamos ver una forma de estilo ahí? Algo tiene que ver, sí. Ya. Por supuesto, si yo despejo un significante, ¿sí? Estoy despejando un significante, es decir, un S1. Y yo dije que en los discursos el estilo, ¿sí? Se obtenía por la tensión entre lo singular y lo universal, ¿sí? Lo universal es el significante, en este caso el S1, ¿sí? ¿Y dónde está lo singular? Es el modo de gozar de ese significante, la minúscula en las esquemitas que teníamos ahí. Por eso yo les hacía un circulito que juntaba el S1 con el A. No alcanza con saber cuál es esa palabrita que se repite, por ejemplo, sino que hay que ver qué goce se extrae de ella, qué goce condensa ese significante, ¿sí? Puedo dar un ejemplo personal muy divertido, porque, digamos, esas cosas que suceden en las primeras entrevistas de un análisis a veces se pueden contar rápidamente, pues son chispeantes, las que tienen que ver con la entrada en análisis. El analista no viene con toda una historia previa, ¿no? Yo voy a mi tercer análisis, empiezo mi tercer análisis para curarme del anterior. Tuve una experiencia de análisis espantosa, o sea, alguien que se llamaba analista y que hacía cualquier cosa menos psicoanálisis. Por suerte estuve solamente 1 año y pico con esa persona, entonces no terminé suicidándome. Pero bueno, digamos, llegué a buscarme un análisis que fuera de verdad un análisis en un estado calamitoso, ¿sí? Y tan deprimido estaba que me pasaba horas sin dormir a veces, jugando a los jueguitos que vienen incluidos en la computadora cuando uno las compra. Las PC,
aquella época, ¿no? Entonces, yo soy antiguo. Venían dos jueguitos en ese entonces, que uno se llamaba Solitario, las cartas, y otro se llamaba Buscaminas. Acá se dice minas, ¿no? También a las mujeres, ¿sí? Se le dice minas a las mujeres. Bueno, eran las dos posiciones subjetivas en las que yo oscilaba en ese momento, entre el solitario y el buscaminas. Entonces, cuando llego y comento en la primera entrevista con esa tercera analista de mi vida, ¿sí? Una mujer, le cuento el estado en el que estaba y que me la pasaba jugando toda la noche al solitario y al buscaminas, largo la carcajada, corta la sesión y me sacan el consultorio. Me voy, no colorado, bordó, violeta de vergüenza, ¿sí? Bajo las escaleras y me voy a mi casa, ¿sí? Porque reconozco, digamos, el modo de gozar que yo anudaba a esos dos significantes en los cuales se movía mi depresión. ¿Está? Fíjense, es un ejemplo fácilmente transmisible, no siempre es tan fácil, ¿ok? No siempre es tan fácil encontrar cuál es el significante amo, cuál es el modo de gozar. Pero evidentemente son jueguitos universales, están en todas las computadoras, el término solitario, el término buscaminas, son de todo el mundo. Ahora, ¿cómo estaba gozando yo de eso? Es otra asunto. Entonces la articulación entre ese significante que es universal y el modo de gozar singular, eso es lo que da el estilo. ¿Está? Pásenle por favor el... Buenos días. Un analista puede atender fuera de su región. Acerca el micrófono. Un analista puede atender fuera de su región, en el extranjero, otro país. Esa es mi pregunta. ¿Puede ejercer su profesión? ¿Por lo universal? Sí, vamos a tratar de pulir un poco la pregunta. El psicoanálisis, en primer lugar, no es una profesión, ¿sí? Por más que las leyes de cada estado obliguen a tener cierto título habilitante para eso, uno nunca se recibe en ningún lado de psicoanalista. No existe el título de psicoanalista y por lo tanto el psicoanálisis no es una profesión, ¿sí? Existe la profesión de psicólogo, la de médico, la de psiquiatra, no la profesión de psicoanalista, ¿sí? El psicoanalista se introduce con su analizante en una experiencia, ¿sí? Es otra cosa que el médico que corta el cuerpo cirujano, que el psiquiatra que da sus pastillitas, es otra cosa. Esos son profesionales y mejor que sean buenos en lo que hacen, ¿sí? El psicoanalista no es bueno o malo, es psicoanalista o no es psicoanalista. ¿Está? Eso pueden tratar de trabajarlo hoy a la tarde, ¿sí? O sea, ¿es psicoanalista o no es psicoanalista? No hay mejores y peores psicoanalistas, ¿está? Y además no es un atributo del ser, de la persona, sino de en cada ocasión con cada paciente, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir que tú entras a mi consultorio, ¿sí? Y sales y capaz que yo no fui analista contigo, pero él viene a mi consultorio después y con él sí fui. Capaz que ese día y no al día siguiente o el anterior, ¿se entiende? Si no, yo pensaría que psicoanalista es un atributo de la persona y no es una función. ¿Está? Eso como para distinguir primera cuestión, no es una profesión, ¿sí? Después, supongamos que tú estás analizándote conmigo, ¿no? Yo estoy sentado en un silloncito, habitualmente es así por comodidad, y tú estás recostado en un diván, ¿sí? Un poco adelante para que no me miren mientras yo me rasco la cabeza, porque no entiendo qué estás diciendo. Entonces estamos dentro del consultorio y de pronto alguien nos hace una broma y pone unas rueditas debajo de la casa y nos lleva a Estados Unidos, ¿no? Sin problemas con la policía. Y tú sigues hablando y yo sigo interpretando y pasamos de frontera y no cambió nada. O capaz que viene y de pronto sale de la puerta del consultorio, creías que estabas en mi consultorio y resulta que te encuentras en el campus universitario o dentro de un McDonald's, ¿no? Digamos, no es algo que dependa de un ámbito geográfico, ¿sí? Entonces, ¿puede hacerlo en otro país? Sí, perfectamente. ¿Puede hacerlo en otro lugar? Sí, perfectamente, ¿sí?
depende de hacerlo en las cuatro paredes de un consultorio. No, Freud analizaba en el tren, en la montaña, caminando por las calles de Viena. Los primeros análisis didácticos eran caminando a la noche por las callejuelas de Viena, iluminadas por faroles de gas. Ahora, vamos a dar una vuelta un poco mejor a la pregunta. No sé si es en el sentido que la querías decir. Por ejemplo, si yo vengo aquí a analizar, hay un montón de sentidos que tienen las palabras en México que yo no conozco. ¿Eso es mejor o peor? Vamos a un ejemplo más extremo, ¿sí? Supongamos que ahora me voy a un país que habla otra lengua, no el castellano, ¿sí? Hablan, qué sé yo, en inglés, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso es mejor o es peor? Supongamos que yo hablo inglés, pero que no es mi lengua materna, ¿sí? Y analizo a alguien que su lengua materna es el inglés. ¿Eso es mejor o peor? Vamos al extremo mayor, el peor de todos, ¿sí? Ahora mi paciente habla en chino. Yo no entiendo nada de chino, nunca estudié, no sé una palabra de chino. ¿Eso es mejor o peor? ¿Sí? Bueno, los localismos, ¿sí? Si me hablan en mexicano en lugar del argentino, por ejemplo, no trae ningún problema. Si me hablan en una lengua extranjera y yo conozco la lengua extranjera, no solamente no es ningún problema, sino que es hasta una ventaja y lo puedo comprobar en algunos casos. He analizado personas en otra lengua y justamente favorece el no comprender al otro, ¿sí? Claro, uno escucha más el significante que los significados. ¿Está? Y si es eso lo que buscamos despejar, los significantes. ¿Dónde vemos significado en ese tema? No aparece, la S minúscula no está en ningún lado, ¿sí? Pero nos llega a la cabeza, hace ruido todo el tiempo, nos seduce. Todo el tiempo estamos como bichitos ávidos, como Pac-Man, buscando comer significados, porque nos excita, porque nos dan ganas, nos cuentan historias. No sabés, el paciente del otro día vino y me dijo que hacía no sé qué cosas con la hermana cuando era chico. Son sentidos, ¿está? Son historias, pero no es eso lo que define el objetivo de un análisis, ¿está? Entonces, si yo conozco la otra lengua, pero no es mi lengua madre, mejor todavía. Me favorece el trabajo de sacarme de encima el sentido y estar atento al significante. Ahora, si es chino para mí, en el sentido de que no tengo la menor idea de esa lengua, es imposible, porque yo debo utilizar la comprensión para no dejarme guiar por ella. Igual que debo saber qué es lo universal para separarme de lo universal y tomar lo singular. Entonces, en chino, si yo no sé chino, no. En inglés, si yo sé inglés y no es mi lengua madre, perfecto, me facilita. ¿Está? ¿Algo de eso tenía que ver con tu pregunta? Sí. Un poco anecdotario, ¿no? Miller, frente a la vorágine cientificista, decía una aporia que a mí me llamó mucho la atención, que la profesión de psicoanálisis es una carrera de fracasados, poco para ir en sintonía con el debate de que, bueno, no hay título de psicoanalista, es una carrera nunca de fracasados. ¿Qué hay sobre eso? Sí, sí. Claro, uno, por ejemplo, yo me recibí de físico nuclear cuando tenía 26 años, ¿sí? Aprobar cada una de las materias de esa carrera de física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, les puedo asegurar que no es algo sencillo, ¿sí? Hay que trabajar mucho, hay que romperse la cabeza, hay que dedicarse horas y horas, es mucho trabajo realmente. Cuando uno termina de hacer todo ese trabajo y le dan el resultado aprobado de su tesis de licenciatura y con eso terminó la carrera, es una alegría, es una felicidad, como decir, coronar con un éxito todo el trayecto que hicimos hasta ese momento, ¿sí? Es el último éxito de nuestra carrera universitaria, ¿sí? Y tal vez el comienzo de nuestra carrera académica después del título, ¿no? Del posgrado. Es un momento de felicidad absoluto. Uno agarra el título y se hace fotografiar por los amigos, después de que te tiran los huevos y la yerba y el café, ¿no? Y entonces se enorgullece y cuelga el título ahí, que sea bien grande, con un lindo marco en la pared, ¿no? Yo nunca lo hice porque no me interesaron mucho los títulos, pero la mayoría de la gente lo hace. Bueno, entonces es como, ¿no? Es el símbolo del éxito, ¿sí? Ya la culminación del todo.
Lo mismo si uno es psicólogo, que la carrera de psicología le puedo asegurar que es mucho más fácil que la de física. Y es bastante menos seria. Sin nada personal para los psicólogos, ¿no? Que ya saben todo menos imagino. Para mí, por ejemplo, yo nunca me enorgullecí de haber tenido el título de psicólogo, para nada. Lamentablemente tuve que hacerlo porque me tuve que avenir a las leyes del Estado argentino para poder ejercer sin que me hicieran un juicio que me pudiera condenar penalmente, pero también les puedo comentar que yo trabajé durante 9 años antes de tener el título, que en realidad empecé a atender pacientes antes de empezar a hacer la carrera de psicología, y por haberme encontrado con que eso es lo que yo quería hacer, haber encontrado mi vocación, entré a la carrera de psicología, hice toda la carrera de a poco porque la detestaba, iba a hacer una materia y dejaba un año, así, por eso tardé 9 años en hacerlo y tener mi título, y cuando terminé eso, yo ni sé dónde está mi título de psicólogo. Lo único que hice fue sacar la matrícula, inscribirme, y ahora ya podía tener el sellito profesional y que nadie me molestara. ¿Está? Ningún orgullo por tener el título de psicólogo. ¿Está? ¿Por qué? Porque no me parecía nada serio. Y además de que es muy fácil recibirse. En la Universidad de Buenos Aires, no sé cómo será aquí, pero dicen que si una vaca entra en la puerta de la facultad de psicología, tarde o temprano le dan el título. Hay muchas vacas allá, así que imagínense la cantidad de psicólogos que hay. Y ahora, en tercer lugar, esto, no soy físico, soy psicólogo, y mi trabajo no es ni de físico ni de psicólogo, es, digamos, trabajo, me gano la vida como psicoanalista, ¿sí? Bueno, el psicoanálisis no es una profesión, tampoco uno tiene un título. Llegar a ser psicoanalista, ¿sí?, es un orgullo, difícilmente, ¿sí? Es lo que decía mi querido Carlos, ¿sí? Uno llega al psicoanálisis más bien porque tiene cierta afinidad con un desecho, ¿sí?, un desecho humano, ¿sí?, y hace con ese desecho humano algo medianamente digno, como por ejemplo hacer un lazo de tipo analítico. ¿Está? Somos más bien los desgastados, las mierditas, como se dice en Buenos Aires, ¿sí?, los que no hemos sido deseados, los que hemos sido traicionados, los que no hemos tenido un lugar en el otro, los fracasados, todos esos, ¿sí?, que estamos tan cerca del olor de la mierda, ¿sí?, que podemos soportarlo cotidianamente, podemos soportar cotidianamente ser esa mierda para el otro, ¿sí? Fíjense, no hay ningún insulto esto que estoy diciendo, ¿eh? Fíjense, ¿ustedes leyeron alguna vez el banquete de Platón? Donde Alcibíades llega medio borracho, cuando ya estaba el banquete empezado, y empieza a decir, sí, porque Sócrates, vos me dejaste caliente a mí, que antes me cogías, se dice así, cogés acá, sí, antes me cogías y ahora me dejas de lado, no sé qué, y Sócrates, en lugar de creérsela, de enorgullecerse, decir, mira, el gran Alcibíades me ama a mí, ¿no?, alimenta mi espíritu narcisista, y dice, escúchame, además de que estás en pedo, todo esto lo está diciendo para seducirlo a Gatón que tienes al lado, que es un bueno, algo del estilo, por eso Lacan lo toma para su seminario sobre la transferencia. Algo del estilo es lo que sucede con el amor de transferencia que cada analizante tiene con su analista, ¿sí? ¿Por qué hace el amor de transferencia con el analista? Porque ese estilo, que es el núcleo de su ser, lo lleva a todos lados. ¿Qué creen? ¿Que se saca el núcleo del ser para entrar al consultorio? Lo peor que podría pasar, lo lleva puesto, es su núcleo del ser. Entonces el mismo estilo entabla con el analista, el mismo estilo de los lazos, por eso es que lo podemos analizar en vivo y en directo, y no por abstracción o porque no lo cuente. Lo vemos ahí, ¿sí?, en el momento. Ahora, cada vez que ese analizante nos ama o nos odia, que es más o menos lo mismo, son dos caras de la misma moneda, ¿sí?, si nosotros creemos que eso nos está dirigido a nosotros, no aprendimos la lección de Sócrates, que fue en ese sentido como el primer analista, ¿sí? Tenemos que entender que jamás nos aman a nosotros. Hay que verdaderamente tener una buena relación con ser una mierda, ¿sí?, para soportar que nunca somos nosotros los amados. Ni siquiera somos los merecedores del odio, ¿sí?, ni siquiera eso. O sea, somos verdaderamente una basurita, ¿sí?
Si nosotros no nos creyéramos esa basurita que somos para el otro, ¿sí? Nos confundiríamos y pensaríamos que quizás este hombre o esta mujer están teniendo cierta transferencia erótica conmigo. ¿Está? La tienen, pero no me está dirigida a mí, no me corresponde. Hay que reconducirlo a su fuente, como hizo Sócrates cuando le dijo a Alcibíades: esto se lo diriges a Agatón, no a mí. ¿Ah? Bueno, nos vemos de tarde, ¿no?